Ok. Espera, La no la grabación, detengo, no la sí, detengo, vea. pero está acá. La grabación se ha detenido, vea, ya se guardó. Vamos a ver si podemos volver a... Ah, listo, vea, le voy a dar yo. O dele, pues, Oh, Listo. ¿le puede dar usted? No, 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 Jason hágale Mire, usted. está grabando. De hecho, no listo. deja volver a grabar. Carmen lo tiene. Ah, sí, sí. Ah, sí, vea, ya me dice detener grabación. Listo, profe, hágale. Listo, perfecto. Muchas gracias. Perdonen la demora. Entonces, básicamente hoy vamos a hablar de varias cositas que nos van a dar contexto frente a la situación mm, de las finanzas públicas y hacia dónde puede empezar a apuntar la reforma tributaria que se está proponiendo. ¿Listo? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, hay varios aspectos que hay que tener presentes para esto. Lo primero es que lo vamos a ver desde la óptica de la reforma tributaria que a hoy está vigente, ¿listo? Y que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. Pero también lo vamos a ver desde la óptica de qué va a pasar y qué se está proponiendo hoy en día con el proyecto de reforma tributaria y eso hasta dónde pretende llegar, qué se espera con esa reforma tributaria. No sé si ustedes recuerdan en campaña, el presidente Petro arrancaba diciendo que quería una reforma tributaria que recaudara 85 billones, después la bajó a 50 y ya vamos en 22. Entonces, el tema está bien complejo, ¿sí? Y bien complejo desde varios aspectos, pero no me voy a centrar ahí todavía. Vamos a empezar a mirar básicamente qué es lo que tenemos preparado para esta sesión. Entonces, lo primero que es, eh, miércoles, ¿qué pasó aquí con el uno? Bueno, vamos a hablar de lo que es la contextualización aquí. No sé por qué no me lo está mostrando. La contextualización de la reforma tributaria, la que está vigente. Vamos a hablar acerca de no penalizar a evasores de impuestos, eh, el ajuste fiscal para cumplir con la nueva regla fiscal, el aumento de la tarifa nominal de las empresas al 35%, no gravar el patrimonio de las empresas, no gravar al 1% y al 1 por mil más rico del país y mantenerle la actual tarifa efectiva de tributación, que estas son cosas que digamos que la nueva reforma quiere mejorar. Eh, Esta reforma vigente busca no aumentar la tarifa de tributación a las sucesiones, donaciones y ganancias ocasionales. Eh, digamos que en tema de paraísos fiscales se queda muy corta, casi que porque, digamos que no tiene dientes frente al tema de paraísos fiscales. Eh, no aprobaron la renta básica de emergencia para personas que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad monetaria, ni a la nómina de los micronegocios, que estos son un alto porcentaje de modelos de negocio que generan empleo, pero para ellos no hay ningún beneficio. Insistencia cuestionable en la aplicación del mecanismo de día sin IVA y el recaudo esperado. Ah, bueno, y aquí salió el último, estaba al revés. Y vamos a ver una radiografía de las finanzas públicas del país en primera instancia. ¿Listo? Entonces, partiendo de esta tabla de contenido, vamos a empezar el análisis de la siguiente manera. Digamos que vamos a ver una radiografía de las finanzas públicas del país y para eso, pues obviamente tenemos que meternos a mirar los ingresos de la nación. Todo esto va a cambiar, ¿sí? Ya está en discusiones ante el Congreso de la República el nuevo presupuesto de la Nación. Este es el presupuesto que está vigente hasta el 31 de diciembre y lo componen los siguientes ítems. A nivel de ingresos, o sea, un presupuesto tiene ingresos y gastos, no tiene más nada. A nivel de ingresos, los ingresos que tiene el presupuesto se denominan, o bueno, se dividen en dos, en unos ingresos corrientes y en unos recursos de capital. ¿Listo? Esos ingresos corrientes se subdividen en lo siguiente. Tiene entonces unos ingresos tributarios, unos ingresos no tributarios y tiene otros aportes, pero no es el único componente de los ingresos. El segundo componente de los ingresos son los recursos de capital y este es un dolor de cabeza para el gobierno. ¿Por qué es un dolor de cabeza? Porque esos recursos de capital lo componen los recursos del balance, que son aquellas utilidades que generan las empresas del Estado,
los ingresos que genera el Banco de la República, los ingresos que genera Ecopetrol, todo ese tipo de empresas generan unas utilidades y esas utilidades van a parar aquí al presupuesto general de la nación. Por otro lado, tenemos Profe, lo que son, dime, donde el gobierno tenga sus inversiones, por así decirlo, a eso se refiere. aquí en recursos del balance. Sí. Bueno, es donde el Estado es socio mayoritario, es decir, Ah, tiene socio una mayoritario. participación en empresas en donde Ok, el gobierno, digamos que es componente, por lo menos tiene un 51% de sí, participación en esas empresas. Ahí, ok. esas empresas generan unas utilidades. Ajá. Esas utilidades que genere por ser el gobierno o el Estado un socio mayoritario, esas utilidades van a parar acá al presupuesto general de la nación. ¿Listo? Oh, listo. Pero también hay unas empresas que se están aquí en el rubro de establecimientos públicos, unas empresas que por el hecho de prestar algún tipo de servicio cobran y ese cobro genera alguna utilidad. Entonces, eso también hace parte de estos ingresos de la nación. Y lo último y más peligroso son los recursos del crédito. ¿Por qué los recursos del crédito? Porque es que por lo general la plática que se recauda por este concepto, por todo el tema de ingresos corrientes y por el tema de recursos de capital, no alcanza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no me alcanza la plata, usted como padre de familia, ¿qué hace? Pues se endeuda, ¿sí? Usted mira a ver cómo, porque a usted no le dan espera en el colegio, a usted el mercado no le da espera, la cuota hipotecaria no le da espera. Entonces, usted cuando le hace falta ese dinero, usted se endeuda, ¿sí? Lo cual está mal, porque está destapando un hueco para tapar otro. Entonces, pues digamos que ahí el problema se está complicando aún más. Entonces, miremos en detalle qué son los ingresos corrientes. Centrémonos en este primer componente, en donde se dividen en tributarios, no tributarios y otros aportes. Dentro de los tributarios, pues obviamente tenemos todo el componente de impuestos. Ahí obviamente tenemos lo que son los impuestos directos, que son aquellos gravámenes que recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas, ya sean naturales o jurídicas. Y tenemos los impuestos indirectos, que son aquellos gravámenes que recaen sobre el tipo de actividad realizado. Pueden ser trasladados a otros actores económicos y no recaen ni sobre la renta, ni sobre el ingreso, ni sobre la riqueza de las personas. Y tenemos todos estos ejemplos. Entonces, el predial unificado, el de vehículos, el ICA, el avisos y tableros, en fin, IVA turístico, estampillas, todos los tipos de impuestos que existan aquí caben dentro de los tributarios. Profe, Obviamente, dime. lo que yo estaba viendo sobre directos e indirectos era que el directo es como en nosotros y el indirecto es como en la transacción. Exacto, sí, el típico ahí es, digamos que el IVA, el indirecto. Entonces, ¿cuál es el problema con los indirectos? Que no miden la capacidad de pago de las personas. O sea, se lo cobran indistintamente a todo el mundo, ¿sí? Mientras que la renta dice, ok, yo únicamente grabo, voy a poner a declarar a los que tengan unos ingresos superiores a 2 salarios mínimos, a salario y medio, Ajá. en fin. Pero Sí. trata de medir esa capacidad tributaria y con base en ese nivel de ingresos le dice, usted tiene una tarifa específica que pagar porque su nivel de ingresos está dentro de tal tope. ¿Ok? Ajá. Entonces, pues ya digamos que ahí mide y dice, bueno, usted solamente se está ganando tanto, entonces pague tanto. El IVA no. El IVA, gústelo o no le guste, tenga o no tenga, usted lo tiene que pagar. ¿Sí? Entonces, por eso es Sí, que entiendo. eso activa todo el tema de la informalidad, activa todo el tema del contrabando, ese tipo Contra- de flagelos que nos golpean, pues debido a eso, a que las personas buscan cómo evadir ese tipo de impuestos, porque literalmente no le alcanza para pagar eso. ¿Ok? Entonces, eso es de la parte de los tributarios. Y aquí hay un componente bien importante que recae esos tributarios en básicamente dos impuestos, el de la renta y el IVA. En la renta se recaudan más o menos 78 billones de pesos y en IVA se recaudan como 72 billones de pesos. Entonces, mire lo importante que son. Estamos hablando de un presupuesto de más o menos de 350 billones y de esos 350 billones, casi que la mitad recae en dos impuestos, ¿sí? Y depender solamente de dos impuestos es bien difícil para la nación. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Iba cuánto, Entonces, profe?
IVA más o menos el 78 y el otro 72, no, el IVA 72. 72, 74. El Listo. renta más o menos el 70, son 78 billones. Ah, ok, ok. Ya ahorita les confirmo las cifras que lo tengo más adelante. En no tributarios, por ahí también se recibe una plática. Plática que viene de parte de lo que conocemos como tasas y derechos, lo que viene de multas, ¿sí? Multas del gobierno, multas de planeación, multas de rentas, multas de tránsito. A nivel de contribuciones, todo lo que tiene que ver con valorización de plusvalía o para fiscales, y a nivel de transferencias, todo lo que se hace a través de la participación del Sistema General de Participaciones, lo que proviene del sector eléctrico y las regalías, ¿ok? Este tema de las regalías, pues, digamos que tiene muchas arandelas y habrá que verlo en una parte específico, pero digamos que ese es el componente de lo no tributario. Y hay otro que son los famosos otros aportes, que son unos aportes que se hacen de carácter nacional y departamental. Y esto a la larga no es que tenga mucho impacto dentro del presupuesto, pero ahí trae una plática. Ahora, ¿qué proviene de los recursos de capital? Que es donde yo les digo está lo neurálgico y es en donde recae el problema de la deuda y del déficit que hoy en día tiene Colombia. Lo primero es los recursos del balance que ya se los expliqué, era más o menos todos los superávit fiscales, todo lo que son cancelaciones de reservas, recuperación de cartera, rendimientos financieros, venta de activos y donaciones que le hacen al Estado. Todo esto hace parte del presupuesto general y básicamente de los ingresos de la nación. ¿Ok? Luego viene lo que son los establecimientos, bueno, los recursos del crédito, ay, perdón. Ahí, ya, miércoles, ok. Luego viene lo que son los establecimientos públicos. Entonces, como les decía, esos establecimientos públicos son los negocios que tiene el Estado. Entonces, cuando cobra por algún tipo de transacción, algún tipo de escritura pública, todo ese tipo de cosas, eso genera unas utilidades y eso va a parar al Estado directamente como esa utilidad, y esa utilidad la va a disponer el gobierno dentro de sus ingresos. Y por último, y que es donde está lo crítico, es el nivel de endeudamiento que tiene Colombia. Por una parte se endeuda desde el componente interno, es decir, dentro de Colombia, y otra, cuando no puede o no alcanza el dinero que se recauda acá, ¿perdón? Ok, entonces, cuando no se alcanza con el nivel de endeudamiento a nivel interno que hace el país, pues tiene que salir al exterior a endeudarse en dólares, lo cual pues nos va a hacer que nuestra deuda sea mucho más costosa. ¿Listo? Entonces, esta es la foto Ok, completa de lo que es el presupuesto general de la nación. Bueno, a nivel del listo. componente de ingresos únicamente, ¿no? Entonces, recuerde, ingresos se divide en ingresos corrientes y en recursos de capital. Y el problema está acá, ¿ok? En recursos del crédito, porque Listo. cuando la plática no me alcanza proveniente de los ingresos corrientes y no me alcanza proveniente de los recursos de capital, pues yo busco y me endeudo, ¿ok? Para poder Ajá. suplir las necesidades del Estado. Ahora, esto es Bien. el componente de los ingresos. ¿Qué pasa con los gastos? Pues con los gastos Ay, Dios mío. ocurre lo siguiente. Tenemos que digamos que el presupuesto, bueno, digamos que todavía a nivel de ingresos, el presupuesto de ingresos para el 2022 es, o casi que podemos decir que era, de 350 billones. ¿Ok? ¿Cómo estaban distribuidos esos 350 billones? A nivel de ingresos corrientes, o sea, de recaudo tributario, no tributario y de los famosos otros aportes, es decir, este componente que tenemos acá, todos estos son los ingresos corrientes. Esos ingresos corrientes se espera recaudar 170.8 billones de pesos. Es decir, tener Se un, espera, se espera este año 2022 recolectar. sí, 2022, Ok. recolectar 170 billones, 170 billones 850 mil millones de pesos. Y eso Ah, representa un pucha. ingreso de 10.8% de crecimiento frente al año 2021. ¿Listo? Desde el componente de recursos de capital, ¿qué son los recursos de capital? Esta parte, voy a borrar acá. Entonces, recursos de capital, estamos hablando específicamente de este rubro.
Por concepto de recursos de capital se espera recaudar 146.72 billones de pesos. Por tema de establecimientos públicos, es decir, de utilidades de los servicios que presta la nación, 18 billones, de fondos especiales 12 billones y de parafiscales 2.43 billones, y eso nos da un presupuesto a nivel de ingresos de 350 billones, 390 mil millones de pesos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que digamos que, como les decía, lo crítico está acá en recursos de capital, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos el componente de la deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese componente de recursos de capital tiene lo siguiente, tiene unos recursos que provienen de crédito interno, es decir, ¿cómo se endeuda el gobierno a nivel interno, a nivel de, digamos que dentro de Colombia? Pues tal cual como lo hace el resto de países. Saca unos bonos del Estado y los vende, ¿ok? ¿Qué pasa? Que esos bonos del Estado, pues una cosa es el interés que propone el gobierno. Dice, mire, usted me compra estos bonos a 10 años. O sea, ¿quién se va a endeudar a 10 años? ¿Saben quién lo hace? Los fondos de pensiones. Entonces, sale el gobierno y dice, necesito vender toda esta cantidad de bonos. Entonces, su primer cliente siempre ha sido los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque Ah, dentro de una ley específica que creó Santos antes de irse, fue darle potestad a los fondos privados de pensiones, no solamente para que le compraran más o menos el 30% de su inversión al Estado, sino que por otra parte le permite a esos fondos a esos fondos privados de pensiones, es decir, la plática de todos los ahorradores que tienen su plata ahorrada en los fondos de pensión, que esos mismos conglomerados, que básicamente estamos hablando de dos grandes conglomerados acá en Colombia, Grupo Aval y Suramericana. Estos dos, que uno pues es fondos de pensiones Porvenir y el otro fondo de pensiones, se me olvida. Bueno, ahorita que me acuerde se los digo, el fondo de pensiones de Bancolombia y Suramericana, Protección. Entonces, digamos que esos dos fondos de pensiones son los que son los que recaudan más del 80 o 90% de los recursos a nivel de ahorradores en fondos de pensiones. Entonces, ¿qué hacen con toda esa plata? Pues Santos les permitió a través de una ley que reinvirtieran esa platica en empresas del mismo grupo, ¿sí? Y eso que dio pie a que estas empresas, por ejemplo, Grupo Aval, dijera, pues tan bobo yo, tengo toda esa plata ahí, me autoriza el gobierno, pues yo voy a montar mi negocio para crear vía 5G y hacer obras públicas y todo eso, porque ahí tengo la plata y la pongo a trabajar. ¿Y qué es? No es que él tenga la plata, es la plata de los ahorradores que están confiando en ese fondo de pensiones. Entonces, esa platica van y la invierten en esas obras que quedan mal hechas, que se caen, que tiene que pagar garantías, que no le van a recibir, todo ese tipo de cosas. Y esa es platica que usted está dejando de perder, que está dejando de obtener dejando algún de tipo de ganar. utilidad. Exacto. ¿Por Ay, qué? Dios mío. Porque, pues básicamente es una plata que ellos están trabajando mal, sacan pérdidas en muchas ocasiones y el único que pierde es el ahorrador. Esas entidades financieras no pierden absolutamente nada. Por eso le va a llegar a usted un extracto en donde le dice, le agradecemos su confianza por creer en Porvenir y este es el extracto y lamentamos informarle que usted acaba de perder 4 millones de pesos. Y uno usted se coge la cabeza y dice, pero ¿por qué me quitan 4 millones si yo no Ay, di ningún tipo de autorización para que invirtieran en eso? Y básicamente, pues digamos que ahí, ¿qué pasa con el ahorrador? Pues lamentarse, no hay de otra, ¿sí? Desafortunadamente eso es lo que pasa con los fondos de pensiones. Ahora, vía ese mecanismo, el gobierno busca endeudarse en 62.8 billones de pesos, salir a buscar ese tipo de cosas, vender bonos para ver quién se los compra. Ahora, estos bonos, pues sí, al fondo de pensiones, ¿qué le importa? Pues eh, comprar esos bonos, bueno, no comprarlos, ayudarle al gobierno con esa plática, sacarlo de ese problema en el cual está ahorita. Decirle, bueno, yo le puedo comprar hasta el 30% de lo que tengo yo
de lo que los colombianos están ahorrando en mi fondo de pensiones. Entonces yo le puedo comprar hasta el 30%. Entonces, listo, pues eso es una plática que le sirve ahí al gobierno. Pero lo que no le puede vender a los fondos de pensiones, pues tiene que vendérselo a alguien. Entonces sale y busca otros inversionistas. Entonces posiblemente llegan ahí inversionistas ya mucho más duros y le dicen, mire, yo le puedo comprar esos bonos, pero si usted me paga al tanto por ciento, o sea, me paga, yo no le voy a meter toda esa plata, diga usted 10 billones de pesos, yo no le voy a invertir 10 billones de pesos a 10 años, porque es que ese es el problema con los bonos del Estado, que son hay unos a 5, otros a 7 y otros a 10 años. Yo no le voy a invertir a ese de 10 años solamente para que me dé una ganancia de un 1% o de un 2% efectivo anual. Yo necesito que me suba el interés, ¿sí? Y el gobierno, como está necesitado, pues dice, bueno, listo, entonces yo le voy a subir, le voy a pagar a usted al 7% efectivo anual. Y el tipo le dice, no, yo quiero el 10. Si usted me paga el Ay, Dios 10, mío. yo le suelto la plática. Si no, pues no, desafortunadamente no tengo cómo prestarle. Y ese ha sido el pan Ajá. diario, bueno, el pan anual de cada año del gobierno nacional. Salir a buscar cómo endeudarse dentro de Colombia. Pero Eso como lo esa, hace ¿el ministerio de qué hace eso, profe? Los eh, bonos. ¿Y quién negocia? el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Eso de Hacienda. Y con autorización del presidente, ¿no? Sí, claro, ahí tiene que ir Ok, mediado todo por parte de la Presidencia de la República. ok. Pero básicamente, digamos que esto, vuelvo y les digo, mire, tiene un nivel de endeudamiento de 62 billones y no le alcanza la plata, entonces necesita salir a buscar afuera 39 billones de pesos con crédito externo, es decir, en dólares. Y en dólares, pues ustedes y yo sabemos que nuestra moneda hoy en día no está valiendo nada, es la segunda más depreciada después de la de Argentina. Y pues básicamente el problema no ve, digamos que no tiene una solución pronta y posiblemente si se espera el incremento del salario mínimo, que es más o menos el índice de precios al consumidor, que lo compone el, el nivel de inflación, que más o menos se espera termine en un 12% más lo que se espera el crecimiento del país, que se está haciendo cuenta de un 3%, eso es lo que me suma para decir cuánto podría ser el nivel de incremento del salario mínimo para el próximo año. En ese orden de ideas estamos hablando de un 15% de incremento, lo cual es fatal para la inflación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la inflación ahorita está en el 12%, se espera que para el otro año esto sea peor, ¿sí? Y con ese nivel de ingresos, pues las personas van a tener un poquito más de capital y van a poder comprar un poquito más y eso va a seguir elevando los precios. Entonces, el Ok. tema para el próximo año no se ve tan chévere, ¿sí? Pero, pues digamos que hay que empezar a mirar hasta dónde llega ese tema. El hecho de tener un salario mínimo tan alto no es tan bueno. Y no es tan bueno, ¿por qué? Porque eso en muchas ocasiones puede derivar en desempleo. Es decir, cada vez van a ser menos, Mm, menos las empresas o las empresas van a tener menos efectivo para poderle pagar a sus empleados porque sus sobrecostos se están elevando, ¿sí? Está produciendo lo mismo, pero a un nivel de costos fijos mucho más alto. Entonces, eso puede derivar en que el salario mínimo nos juegue en contra. Cuando uno dice que sí, que un salario mínimo más alto, puede llegar a pasar eso, ¿sí? Por un Lo lado, despiden a uno. exacto, se castiga el empleo actual, pero también hace mucho más difícil emprender, ¿sí? Es muy difícil que un emprendedor vaya a querer desarrollar su modelo de negocio de una Uy, sí. manera formal. ¿Por qué? Porque dice, no, los costos son muy Muy altos y yo no costoso. tengo Ajá. cómo suplir eso. Ahora, fuera que uno dijera que es que va a pagar 1 millón de pesos de salario mínimo y pare y se va. No, eso más o menos tiene un componente del 51% adicional. Es decir, a un empresario no le vale un empleado el salario mínimo real para un empresario no es 1 millón de pesos, sino viene siendo 1.520.000, 1.530.000.
¿Por qué? Por todas las Ah, arandelas, por todo el tema de seguridad social, todo seguridad eso social, sí. hace que se eleve ese tema. Entonces, y digamos que si usted está tratando de despegar una nueva idea, pues va a ser muchísimo más complejo. Profe, ¿Sí? digamos, como le comentaba el trimestre anterior, yo apoyo una pastoral social que genera proyectos, hace un presupuesto para aprobar ese proyecto y trabajar socialmente. Uy, ahorita contratar, digamos, una persona, ese presupuesto se eleva mucho, hay que hacerlo, ya no se puede a 6 meses, toca 3 meses, darle poquito, digamos, si vamos a tratar con niños, darles muy poquito. Todo se lo lleva el que trabaja. Entonces No. está duro que aprueben esos proyectos. Sí, sí, es complejo. Y pues digamos que esto es un fenómeno global, esto que estamos viviendo ahora. Se espera que el próximo año sea mucho más duro. Temas, digamos que países que han desacelerado notoriamente su nivel de crecimiento económico, Italia, ¿sí? Italia está ahorita en un problema increíble, está, mejor dicho, al borde de la quiebra. Japón sobrevive a duras penas porque su banco central es bastante fuerte. Y ahorita, ¿qué hicieron? Su mecanismo de reacción frente a la inflación fue salir al mercado a vender los bonos que tenían de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos compra a veces bonos en algunos, perdón, Japón compra bonos de Estados Unidos y esos bonos, ¿qué hace? Sale al mercado y los vende para poder comprar más moneda, más yenes, el yen es la moneda japonesa, compra para poder comprar más yen y con esos yen, ese movimiento hace que la moneda se valorice, ¿sí? Entonces deja de perder tanto poder adquisitivo frente al dólar. Pero pues digamos que eso como medida momentánea es buena, le va a durar unos 15, 20 días y después vuelve y cae, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar realmente? ¿Cuál va a ser la solución definitiva? Esto mismo lo está haciendo China. China en este momento, digamos que el país al que más le compra bonos a Estados Unidos es Japón, luego sigue China y el tercero no me acuerdo cuál es, pero digamos que esos dos grandes que están haciendo ahorita vendiendo sus bonos. Y al vender esos bonos, pues lo que hacen es que fortalecen su moneda, compran, les pagan eso en dólares y esos dólares los convierten en yenes o en la moneda china y eso revaloriza su moneda. Entonces, pero pues digamos que pierden esa inversión. Que tenía también esa reforma tributaria, la ley 2155, dentro, bueno, la reforma tributaria no, sino la ley de presupuesto del año que aplica para el año 2022, este rubro que nadie sabe qué es. Y es una disposición de activos que le van a generar al gobierno 7.10 billones de pesos. Se pensaba que era que el gobierno iba a vender. Esta disposición de activos es netamente algo que va a vender el gobierno, ¿sí? eh, una empresa, algún territorio, alguna cosa que pensaba vender y nadie le puso, ¿Territorio? sí, nadie ¿Puede le vender puso, un departamento de Colombia? pues para no ir tan lejos, la Florida en Estados Unidos no es de Estados Unidos, era de España y España se la vendió Oh, a Estados Unidos. Texas, Arizona no eran de Estados Unidos, se la compraron a México y fuera a de eso México, México. sí. Y fuera de eso, México perdió otro terreno adicional en una guerra con Estados Unidos. Entonces, pues digamos que ahí Mm, llevó México, perdió una gran cantidad de territorio. vea, no Alaska, sabía. Alaska no es de Estados Unidos, no era de Estados Unidos, Rusia se lo vendió, ¿sí? Ah, Groenlandia es de Dinamarca y así le puedo estar diciendo, los países venden esos eh, territorios, ¿sí? Entonces, oh, aquí no hago énfasis en que Colombia vaya a vender la Amazonía o que Colombia vaya, no, pero sí, digamos, puede vender el Monte Santurbán, que lo estaba negociando para que lo explotaran mineramente árabes, ¿sí? No volví a escuchar nada al respecto, pero hasta donde supe estaban haciendo una negociación con eso, lo estaba haciendo Duque directamente. Y eso, pues básicamente le estaba abriendo también la puerta para que ese mismo grupo árabe comprara acciones del grupo Sura, bueno, del grupo, lo que era anteriormente el grupo, el sindicato antioqueño,
Y por eso ahorita compraron Nutresa, están ahí detrás de unas acciones de Bancolombia, etcétera, etcétera. Eso se está haciendo. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional le dio carta abierta a ese grupo árabe dentro de Colombia. Y aquí en el otro renglón, en este recuadro que habla en el histórico de los presupuestos generales de la nación que han sido aprobados últimamente, en el 2014 se habían aprobado 203 billones. Si miramos acá en el 2020, ya apenas en 6 años, el presupuesto se disparó en 60 billones de pesos, ¿sí? Tuvo ese crecimiento. Y con la pandemia, obviamente, esto se disparó. 313 billones, es decir, casi que el crecimiento que se tuvo en 6 años tuvo que tener ese nivel de crecimiento en un año. ¿Por qué? Porque la pandemia, pues, nos dio bien duro, nos hizo endeudarnos todavía más y pues hubo una desaceleración económica en donde el gobierno lo que tuvo que hacer fue crear una gran cantidad de subsidios para que el sector empresarial pudiera seguirse manteniendo a flote. ¿Listo? Bueno, esto Ay, Dios. esto frente a los ingresos, ¿no? Pero, pues, como les digo, un presupuesto tiene ingresos y gastos. Entonces, veamos los gastos. A nivel de gastos, pues también se espera, si esperamos recaudar 350 billones, 400 mil millones de pesos, 350 billones, 400 mil millones de pesos nos los vamos a gastar. ¿Cómo nos los vamos a gastar? En deuda pública vamos a tener que pagar 68 billones, 410 mil millones de pesos. En el sector de educación, este solo sector se absorbe 49 billones de pesos, ¿sí? Pero esto tiene una cifra oculta. Y es que dentro de estos 49 billones de pesos, aquí están incluidos los salarios de los docentes, ¿sí? Cosa que no pasa en el Ala. resto de áreas, ¿ok? Eso, Uy. por eso aquí se lleva eso a gastos de funcionamiento, se absorbe 209 billones. Dentro de estos 209 billones no está lo de educación. Por eso es que son las protestas. Por eso es que cuando usted escucha en las noticias que salieron los estudiantes a marchar, no es porque les estén dando el segundo renglón más alto del presupuesto. No, es porque dentro de estos 49 billones se come mucho el pago de nómina, ¿sí? Y eso tiene una gran carga para las universidades, para los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un verdadero inconveniente que tiene hoy en día el presupuesto general de la nación. Y así podemos seguir observando temas de salud. Se absorbe 41 millones 880 mil millones de pesos. En tema de trabajo, 34 billones, defensa, hacienda, etcétera, etcétera. Y encontramos acá, este es el nivel de crecimiento o de aumento en el presupuesto en comparación al año inmediatamente anterior. Entonces, por ejemplo, en educación creció un 4%, en salud un 16%, en trabajo un 27%, en prosperidad social, todos los subsidios que se están dando, se creció en un 45%, ¿m? Pero el que más creció fue la registraduría, le duplicaron su presupuesto anual. ¿Por qué? Porque se suponía que la registraduría tenía que entrar en un proceso de compra de software para todo el tema de las elecciones, compra que no se hizo, ¿sí? Ay, Una Dios. registraduría que quedó bien mal en este proceso electoral, una registraduría que deja mucho que desear y que no hace honor a la confianza que depositaron frente a los rubros presupuestales y pues que quedó mal. Y otro aspecto para destacar acá que no está resaltado es todo lo que tiene que ver con la presidencia de la República, que tuvo un incremento en su presupuesto del 36%. O sea, ¿de cuál austeridad nos estaban hablando? Si pretendían, si tuvieron un aumento en el presupuesto del 36%. Y aparte de eso, miramos que a ciencia le quitaron un 20%. Entonces, ¿cómo querían que nos convirtiéramos en el Silicon Valley si le quitan el 20% del presupuesto a todo lo que es Pues, ciencia y tecnología? no, y Entonces, lo poquito que es. sí, exacto. Y mire, no alcanza ni al medio billón de pesos, ¿sí? Pero con todo y eso, le siguen quitando. Entonces, pues digamos que esto es un tema crítico. Todo lo que tiene que ver con tema de deuda, ya el gobierno tiene un gran problema. Mm,
¿Por qué? Porque digamos que hay países que están muy complicados. Les mencionaba Italia. Italia tiene un nivel de endeudamiento del 160% del PIB. Imagínense lo que es eso. O sea, ese país está completamente fregado a nivel de finanzas públicas, ¿sí? Por ese mismo orden de ideas está Japón. eh, China va para una recesión ahorita muy fuerte, ¿sí? Y pues Colombia no se queda atrás. Colombia también su nivel de endeudamiento ahorita está creciendo muchísimo. eh, Inclusive teniendo en cuenta que existe una regla fiscal de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, esta es la radiografía de los gastos de la nación. ¿Listo? Ahora, y muchos ya habrán visto esta diapositiva, les pido disculpas si la vuelven a ver, pero esta es una gráfica y siempre lo coloco. ¿Por qué? Porque anteriormente los gobiernos, y esto no era solamente una mala práctica del gobierno colombiano, esto lo hacían muchos gobiernos, eh, que resolvían sus problemas simplemente imprimiendo dinero, ¿sí? Y lo vimos en la pandemia, como Estados Unidos imprimió dólares como si no hubiera mañana. De la misma manera lo hicieron muchos países europeos, ¿sí? Acá en Colombia se solicitó en algún momento por parte de Petro, cuando estaba de candidato, que se imprimiera dinero. Eso obviamente pues hubiera llevado al problema inflacionario mucho más grave a lo que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque si usted mira, estas líneas punteadas representan el gasto y la línea continua representa los ingresos vía tributos. Entonces, mire cómo acá el gasto estaba por encima de los ingresos. Mire donde quedamos con unos ingresos por debajo del 4% y unos gastos que superaban el 6%. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de casos había un inconveniente y era que el Banco de la República era una entidad más, una entidad que no gozaba de la independencia de la cual goza hoy en día. Era una entidad totalmente dependiente del gobierno de turno. Entonces, ¿qué pasaba? Algún gobierno se veía en problemas de dinero, decía, imprimamos dinero, señor Banco de la República, haga un favor, imprímase ahí 40 billones de pesos que necesitamos ya. Y pues el Banco de la República, ¿qué hacía? Sí, señor, y tan salía y se ponía a imprimir dinero y los metían directamente a la economía y ahí se subsanaba el problema. Mire aquí cómo de un momento a otro, ¡pum!, crece se nota esta línea de crecimiento acá en en el quinquenio del 65, en donde obviamente ahí los gastos, los ingresos se equipararon a los gastos. Viene una época, unos 3 años de total normalidad en donde los ingresos eran iguales a los gastos, pero se volvió a desordenar el tema en este lapso de tiempo. ¿Ok? Se desordena, vuelve y se disparan los gastos, al gobierno le dio miedo subir los impuestos y viene entonces y dice, no, mire, ¿sabe qué? Necesito otra impresión de dinero. Y esta rayita significa que aquí hubo inyección de dinero por parte del Banco de la República, en donde trata de equiparar el nivel de ingresos con el nivel de gastos. Y lo logra, porque es el único momento de tiempo en donde los gastos disminuyen, están por debajo de la línea de ingresos, pero vuelve y se desordena el tema. Mire, fueron casi 15 años en donde hubo un gran hueco fiscal en este momento, aquí toda esta parte, ¿sí? Aquí esta fue una reforma tributaria que hizo el exministro Junguito, que ya murió, y esta reforma tributaria se encargó de recaudar más impuestos, ¿sí? Aquí no hubo necesidad de imprimir dinero, pero acá sí hubo la necesidad de imprimir. ¿Por qué? Porque aquí ya tocamos, o sea, veníamos con unos gastos mucho más altos y el nivel de recaudo disminuyó y aquí entonces le tocó al gobierno echar mano otra vez del Banco de la República. De ahí en adelante, el tema empieza a cambiar y empieza a cambiar drásticamente por varias cosas. La primera, viene la Constitución del año 91, una constitución que se encarga de crear muchos derechos para la población. eh, Es decir, esos derechos para la población se convierten al Estado en unos deberes. Y entonces eso implica que el nivel de gasto se eleve. Y mira hasta dónde llegó en ese año del 91. Se disparó completamente el nivel
de inversión por parte del Estado. ¿Por qué? Porque la nueva constitución venía muy cargada de derechos y le tocó al gobierno decir, bueno, esto me lo manda la constitución, yo tengo que mirar cómo cumplo con eso. Y ahí es en Profe, donde, dime. uno de esos derechos fue los subsidios. Más que los subsidios, digamos que todo ese tema digamos que todo lo que trae consigo la tutela. Entonces, la tutela hace que a usted le tengan que cubrir los derechos fundamentales. Si a usted le violan el derecho a la salud, pues usted dice, usted va y pone una tutela y el Estado tiene que pagarle eso como sea, ¿sí? Tiene que Ah, prestarle ese sí. servicio. Eso hace que el Estado tenga que demandar por más mano de obra calificada, más médicos, más especialistas, contratar servicios con hospitales que no hacen parte de la red pública de hospitales, etcétera, etcétera. Y ahí viene un endeudamiento cada vez más alto. Por eso es que esta brecha cada vez es más amplia. ¿Listo? ¿Por qué? Por la implementación de la Constitución del año 91. Se esmeraron en muchos derechos, pero no a la par pensaron en el ingreso tributario y por ende este tipo de problemas que tenemos hoy en día. Esta brecha es la que hoy en día tiene al país contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque el nivel de endeudamiento del país cada vez está creciendo más. ¿Ok? Entonces, básicamente acá lo que nos indica es que tuvimos un aumento del gasto sin precedentes luego de la Constitución del año 91. El gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma tasa. Profe, Dime. una pregunta. Si estamos tan endeudados, digamos, si yo estoy endeudado hablando de mí, yo me endeudé con usted, profe, ¿usted por qué me va a seguir prestando? Pues de pronto yo no le sigo prestando, pero usted tiene que seguir cubriendo sus obligaciones. Entonces usted ya no me busca a mí, sino que busca de pronto a algún otro de los del curso o a otro docente, o de pronto le dice a la universidad, oiga, ¿por qué no me hace un préstamo? O va y acude a un familiar y empieza a endeudarse con otras personas, ¿sí? Pero Ahora, igual coge la fama, ¿no? Ah, sí, mire, puede ser. Jason debe a todo mundo, ¿para qué lo va a prestar? Ok, pero hay que tener en cuenta una cosa. Sí. Yo me puedo estar endeudando, pero yo puedo estar pagando mis cuotas, ¿sí? Que tenga que endeudarme por otro lado para seguir pagando esas cuotas, eso es otro cuento, ¿sí? Pero usted no está quedando mal. Ah, Es que sí. ese es el verdadero, digamos que eso es a lo que le llaman honrar la deuda, ¿sí? Y es no quedar mal con esas personas con las que nos endeudamos. Entonces, para poder cubrirles a ellos, como nos hemos endeudado muchísimo en dólares y estamos pagando tasas de interés en dólares, pues lo que hace el gobierno es, no me alcanza la plata para cubrir esas cuotas, voy y busco y me endeudo otra vez con ¿Y otro por qué no nos banco. dolarizamos entonces? Eso no es tan fácil. El hecho de Ah, dolarizarse, digamos que aquí en la región el único que lo ha hecho es Ecuador, le costó muchísimo, ya se logró estabilizar, pero el tema no es tan fácil debido a las inversiones, debido a a los exportadores. Ellos serían los primeros que se van a ver más golpeados. ¿Sí? Para ellos ya no es sí. negocio exportar. El petróleo sería pegarnos un tiro en el pie, porque ese nivel de exportación que la estamos recibiendo en dólares y luego la convertimos en pesos, eso es lo que Sí, mejora nuestro flujo de caja. Y si nos dolarizáramos, pues perderíamos sí. ese flujo Sí, de caja. ya que. Entonces, no es tan buen negocio ya exportar petróleo, ¿sí? Pero eso por nombrarle algunas cosas, eso tiene muchas más arandelas. Ok. Pero bueno, digamos que volviendo acá, otra de las conclusiones a partir de esta gráfica es que en los 60, 70 y 80 el déficit se pagó con emisión de dinero, es decir, el Banco de la República se puso a imprimir dinero y a inyectarlo a la economía. Y luego del 91, el déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. Es decir, venimos arrastrando un déficit presupuestal desde hace muchos años, ¿sí? Y lo estamos pagando con deuda, ¿sí? O sea, lo que les digo, estamos destapando un hueco para tapar otro. Profe, Entonces, usted dime. que tiene una edad pues avanzada más que nosotros que estamos jóvenes, o sea que usted ya viene desde el centavo y ya va ahorita viendo ese cambio de moneda, ¿no? Uy, Jason, hermano, me No, ofendiste. pues yo porque estoy muy niño, por eso lo digo. Ay. Pero sí, No, no, profe, no, ¿usted tampoco vivió el desde, centavo? no, desde el centavo no.
No, yo nací en el 71. Pero bueno, no sé si en esa época habían centavos. Yo cuando empecé a conocer así lo del dinero, era pesos, ya era, pues sí me Ah, tocó el billete de a peso y el de dos, y ah. pero no, el centavo tampoco, hermano. Bueno, y aquí entonces nos metemos con el término de déficit fiscal y deuda, ¿ok? Frente a esos dos ítems, ¿cómo estamos? Pues sucede que frente al tema del déficit fiscal, eh, digamos que para cubrir un poco tema de déficit y de deuda, se creó en Colombia lo que se conoce como la regla fiscal. Esa regla fiscal fue creada bajo la ley 1473 de 2011 y sobre esa regla fiscal se creó a partir, digamos que a pesar que se creó en el año 2011, solo empezó a regir a partir del año 2012. ¿Y qué busca esa regla fiscal? Garantizar la sostenibilidad de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que esa regla fiscal es un comité y ese comité es el que le permite al gobierno, bueno, no es que lo obligue, le sugiere, dice, mire, señor presidente, yo le sugiero que se endeude este año apenas un 2%. Entonces, el gobierno ya dice, ah, bueno, o sea, un 2% frente al PIB, ¿sí? El PIB para este año está más o menos en 1.200 billones de pesos, un 2% es platica, ¿sí? Un 2% de 1.000 billones, pues estamos hablando de una buena cantidad. Y esa parte, digamos que es lo que el gobierno podría llegar a endeudarse adicional a lo que ya está endeudado para este año. Entonces, por ejemplo, miremos acá. Tenemos lo que es la deuda bruta y la deuda neta. La deuda bruta en verde y la deuda neta en azul. A nivel del año 2015, teníamos una deuda bruta del 44,6% y una deuda neta del 41,8%. ¿Sí? ¿Qué es la deuda bruta? El capital más los intereses. ¿Sí? Y la deuda neta es solo capital. Entonces, a nivel para el año 2016 tenemos una deuda del 45%, deuda bruta, y de una deuda neta del 43%. Mire cómo va subiendo un 1%, ¿sí? Y y esa deuda neta ya va subiendo casi con 2%, ¿sí? Y aquí pasa lo mismo. La regla fiscal le autorizó al gobierno endeudarse de un 45,6 a un 46,4. Mire que no alcanza a ser ni el 1%, es apenas como el 0,8%. Para el año 2018 le dice, ok, le voy a autorizar que se endeude hasta en 3 puntos, bueno, 2,9. Para el 2019 le autorizan que se endeude un 1% del PIB, ¿sí? Pasa a 50,3, pero ya aquí viene la pandemia, en donde la regla fiscal dijo, uy, hermano, vea, nadie había pensado en esa bendita pandemia, no teníamos eso en el radar, no sabíamos que eso Sí. podía llegar a afectarnos. Entonces, señor presidente, hágaselo, nosotros nos vamos a hacer los locos, no vamos a mirar nada, vamos a levantar esa regla fiscal, endeudes en lo que tenga que endeudarse, pero salve al país y sobre todo salve al tejido empresarial. Y ahí es cuando le permiten o no le permiten porque se hicieron los locos y el Uy, gobierno se endeudó en 14,8% ah, más del PIB para el año 2020. uy, uy, uy. Para el año 2021 le autorizaron a endeudarse como en un 0,4% únicamente, pero ya el daño estaba hecho. Y eso no Esta, baja. y esto, tratar de equilibrarlo es duro, duro, duro. Y esto es de pronto de las tareas más difíciles que va a tener el gobierno de aquí en adelante, tratar de estabilizar ese nivel de endeudamiento e irlo bajando cada año. ¿Ok? Pero esta es la realidad que tenemos hoy en día. ¿Sí? Esto es un problema complejo. Yo les decía que Italia está endeudado más o menos en un 160% del PIB. Colombia ya va en Imagínese. el 65% del PIB, ¿sí? Solamente en tema de deuda. Entonces, mire que el problema es complejo. El tema va en deterioro y con todo este tema del alza de las tasas de interés, eso va a afectar más el crecimiento, las empresas no van a tener más flujo de caja, etcétera, etcétera, y eso va a venir afectando el empleo y todo ese tipo, todo lo que se desprende a través de ese tipo de flagelos.
¿Cómo ha venido? ¿Cuáles han sido las metas del déficit fiscal según el marco fiscal de mediano plazo? Pues básicamente, para el año 2021 se esperaba que redujera en un 5,1% del PIB y para el 2022 en un 2,5% del PIB. Aquí el déficit pues ha logrado, digamos que ir bajando del 2,30, perdón, no ha ido bajando sino subiendo. Del 2,30 salta al 2,40, del 2,40 al 3, del 3 salta al 4 y aquí ya empieza a bajar a partir del 2016, del 4 al 3,6, al 3,10, baja completamente al 2,50 en el año 2019 y gracias a la pandemia se nos sube al 7,80 para esperar. Y digamos que en el año 2021 se cerró con un déficit fiscal del 8,6% en ese momento. Entonces, pues Íbamos esto bien, es, profe. sí, Íbamos el tema, bajando. sí. Pero la pandemia descuadró todo, Sí. básicamente nos puso contra las cuerdas y esta es, digamos que la radiografía que tenemos desde el año 2021. Ahorita en diciembre saldrán todos los datos para el 2022, pues eso será una sesión que tendremos el próximo año en donde empezaremos a analizar ya lo que es la, el presupuesto general para el próximo año junto con la nueva reforma tributaria que ya haya sido aprobada en el Congreso de la República. Mm, digamos que a pesar de que la regla fiscal que fue creada, bueno, fue creada en el 2011, pero implementada en el 2012, la deuda ha seguido creciendo, ¿sí? En parte por la depreciación del peso, ¿sí? Y se estima que crecerá aún más por la pandemia. ¿Cómo estamos entonces? Déficit y deuda. Entonces, ¿déficit qué es? Déficit es lo que no alcanzamos a cubrir en el presupuesto, con el presupuesto general de la nación. O sea, el déficit es anual, ¿sí? La deuda es la que se viene acumulando. Todos esos déficits que nos va quedando año por año se acumulan en un ítem que se llama deuda fiscal. Entonces, mire que en la medida en la que ese déficit crece, por ejemplo, en el año 2000 al 2002 creció y aquí también a nivel de deuda fiscal vemos cómo crece aquí este punto, ¿sí? Es decir, el mismo comportamiento que tenga el déficit fiscal se refleja en la deuda fiscal. Baja un poco y aquí se ve un leve descenso, ¿sí? Pero vuelve y sube. Esta subida es esta subida, ¿ok? Luego viene un descenso prolongado, casi hasta el 2008, ¿sí? Chan hasta acá, ¿sí? Luego vuelve y asciende, que es este porcentaje que asciende acá, y así sucesivamente hasta llegar casi que al año 2020, en donde vemos que en la medida en que creció gracias a la pandemia, nuestro nivel de déficit, nuestro nivel de endeudamiento también se disparó. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que trato de mostrarles con esta gráfica es que el comportamiento del déficit fiscal, que es anual, se va a ver en cifras macro, casi que el mismo comportamiento con la deuda fiscal, que es la que recopila todos los déficits fiscales que tenemos año a año, lo recopila en un solo ítem que se denomina deuda fiscal. Por eso es que aquí se dice, mire, que este es el 60% del PIB, ¿sí? Y aquí ya va el nivel de endeudamiento casi que en el 59%, fácilmente, ya, porque esto es una radiografía 2021, ya para el 2022 fácilmente pudimos haber llegado a este nivel, haber pasado ese 60% del PIB. Entonces, esto pues básicamente nos muestra es que nuestras finanzas están en un estado crítico, que hay que hacer algo, ¿sí? Y ese hay que hacer algo hay que apuntarlo a varios, digamos que hay que tratar de llevarlo con varios enfoques. Profe, El profe, primero, antes de que ¿sí? pase ahí, una pregunta boba, boba. ¿Usted daba clases, digamos, en 2005 No, sobre esto? no. Ah, yo pensé que en ese tiempo estaba feliz dando clase porque eso iba para abajo. Ah, Bueno, no. sigamos. No. Bueno, ¿qué les iba a decir? Se me fue la paloma. Bueno, ahorita que me acuerde les digo. Este es un comparativo entre
dos gráficas, esta gráfica que ya la analizamos, que es básicamente el impacto que tuvo Impresión. la Constitución del año 91 y obviamente la impresión de dinero, que fue con la que se pagó el mayor nivel de deuda en épocas anteriores a la nueva Constitución, y cómo esto refleja directamente, o sea, es directamente proporcional la impresión de dinero a el dispare de la inflación en el país. Entonces, si miramos, por ejemplo, acá este quinquenio de 1960 a 1965, en donde hubo una impresión de dinero en este momento, coincide específicamente con este pico a nivel de inflación en donde llegamos a tener una inflación del 33% y fue precisamente en el año a Oh, mediados del 63, 64, ¿sí? Que fue cuando se dio esa impresión de dinero y se dispara automáticamente la inflación. Estos otros picos se dan básicamente en un lapso de tiempo entre 1974 y 1980, que fue básicamente otro de los ítems en donde se vio una impresión de dinero, y a finales del 90, en donde llegamos a tener una inflación que bordeaba el 32%, básicamente debido a otra impresión de dinero que hubo por parte del gobierno nacional. Esto lo que demuestra es que, si bien es cierto, no toda la, el peso de la inflación se debió en gran medida al tema de la impresión de dinero, pues sí jugó un papel importante esa inyección de dinero y meter ese dinero dentro de la economía nacional. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que se empieza a generar una gran cantidad de flujo de efectivo dentro de una economía, lo cual no es bueno y lo que deriva en que los precios se eleven. Entonces, pues las personas tienen cómo pagar, pues se aguantan el precio que les pidan y no hay problema con eso. Y básicamente aquí esa inflación empieza a descender. Mire que fue precisamente en el año 91 cuando empieza a descender esa inflación, y es gracias a que el Banco de la República ya es independiente, porque eso fue lo que hizo la Constitución del 91. Entre muchas cosas, le dio independencia al Banco de la República y eso ayudó a que la tasa de inflación descendiera a unos mínimos uf, históricos de casi el 3% y aquí harto. más o menos el 2 punto algo por ciento. ¿Sí? Pero ya ahora se nos dañó el tema, se nos disparó y pues va a ver cómo habrá que empezar a paliar ese tipo de situaciones porque estamos llegando a unos niveles inflacionarios tipo 1998, 1999, que es más o menos este tema, pero que habrá que empezar a crear políticas que empiecen a disminuir esa inflación. Que es difícil, que es doloroso, sí, completamente, pero hay que empezar a implementar ese tipo de medidas. Ahora, este es el segundo punto de la tabla de contenido. El primero era muy extenso, ya estos vienen a ser un poquito más cortos. Dentro de esta reforma de la ley 2155, habla acerca de no penalizar a evasores de impuestos. Y eso es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque básicamente las personas que no vienen pagando, que se sabe quiénes son los más grandes evasores de impuestos en el país, que se conoce quiénes son los más grandes contrabandistas en el país y que el gobierno nacional no hace absolutamente nada por eso. Entonces, pues usted dice, bueno, pues de aquí para adelante, pues ya lo que hagan o dejen de hacer, pues a mí me da igual, porque si a los grandes no les hacen nada, pues a los pequeños yo me imagino que menos, ¿sí? Entonces, eso pasó por debajo ahí en esa reforma tributaria, una reforma tributaria que fue, y perdónenme la expresión, pero como pegada con babas, porque no es que haya representado un gran impacto, una reforma tributaria temerosa, porque el gobierno se asustó después de que la calle se manifestó, la calle le tumbó esa reforma tributaria que pues obviamente subía el IVA, que también es un gran problema, ese es un problema que tiene el país. Todo lo que tiene que ver con exenciones y las deducciones a nivel de impuestos, pues una gran parte está reflejada en el IVA. Muchos artículos no tienen IVA, sobre todo los de la canasta familiar, pero eso salió dentro del informe de la comisión em, esa comisión que contrató el Ministerio de Hacienda para que evaluaran
el sistema tributario colombiano. Dentro de muchos aspectos, una de las cosas que dijeron ellos fue que había que eliminar esas grandes exenciones que hay a nivel del recaudo del IVA, es decir, ponerle IVA a la canasta familiar, tal y como ocurre en todo el resto de países de la OCDE, ¿sí? Pero Colombia todavía no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es que Colombia está en el grupo que no es. Colombia está metido en el grupo de los países de economías fuertes, en donde nuestra economía de fuerte no tiene absolutamente nada, ¿sí? Y lo único que hacemos en ese listado es pasar vergüenzas porque siempre somos de los últimos. Si no somos el último, somos el penúltimo o el antepenúltimo, pero de ahí no pasamos. Entonces, No, no, no. viendo ese tipo de cosas, pues uno dice, bueno, tenemos que mejorar el recaudo, tenemos que esforzarnos más y se está buscando que cada vez más personas naturales paguen más de renta, lo cual está bien, esa es una buena medida. Como personas naturales, somos el país que menos recauda entre países de la OCDE. Colombia es el país que menos recauda por tema de personas naturales, ¿sí? La gran carga se la está depositando al sector empresarial, pero pues digamos que ese es el componente que se tiene hoy en día. Entonces, eso hace que este tipo de situaciones eh, sean un flagelo, sean un problema para Colombia realmente, y pues tratar de pasar por debajo en una reforma tributaria, el no penalizar a los evasores, pues es un poco de alcahuetería o es un mensaje errado que se le está mandando a ese tipo de evasores. Aquí lo que se está diciendo es que la evasión y la ilusión fiscal en Colombia son uno de los grandes flagelos del sistema tributario que favorece especialmente a grandes capitales que se encuentran en la ilegalidad como en la informalidad, ¿ok? Es decir, contrabandistas, empresas que hacen negocios por debajo de cuerda, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo que ya los tienen identificados. Es que es increíble ver cómo cuando falta de pronto, hay escasez de lenteja en el país, ya se sabe que viene todo un cargamento de camiones por tierra desde Ecuador trayendo esas lentejas para suplir las necesidades del pueblo. Y eso entra, básicamente es vía contrabando. Eso no viene legalizado, eso no surte un proceso de nacionalización ni nada de eso, sino todo eso es contrabando. El gobierno nacional sabe cuándo van a entrar por Ipiales, cuántos camiones, cuánta carga, todo eso lo sabe. Y Ay, se hacen profe. simplemente los de la vista gorda. Ajuste fiscal para cumplir con la nueva regla fiscal. ¿Qué nos dice ahí frente a eso la nueva reforma tributaria? Que ya se va a acabar ahorita en diciembre. Y es básicamente que el déficit primario, que es el ingreso total menos el total de gastos, sin contabilizar el pago de intereses, o sea, aquí no metemos los intereses, solamente capital. Entonces, ese déficit primario promedio en el periodo 2010 a 2019, una década, fue el orden de los 2.5 billones de pesos. Y la brecha entre los ingresos tributarios menos el total de gastos sin contabilizar el pago de intereses para el mismo periodo 2010 al 2019 fue de 18 billones en promedio. Y en los próximos 10 años, el marco fiscal de mediano plazo, 2021, espera pasar de este nivel de déficit primario a un superávit del orden de los 14 billones de pesos por año para que el nivel de deuda alcance el ancla del 57%. Es decir, veíamos que el nivel de endeudamiento ya va por encima del 60%, ¿sí? Y si queremos bajarlo, por lo menos 3 o 4 puntos porcentuales del PIB, tenemos que hacer un esfuerzo de pagar 14 billones de pesos por año solamente a temas de deuda. Esos son 14 billones adicionales a lo que se tiene en el presupuesto general de la nación. Y esto es muy difícil, ¿sí? Es Claro. demasiado complicado tratar de ponernos esas metas porque sabemos que no estamos en capacidad de cumplirlas. Y esto requiere obviamente de un aumento sustancial del nivel de impuestos, dadas las necesidades de gasto de la sociedad colombiana para reducir la pobreza y la desigualdad, para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, que esto es muy marcado, esto es un problema muy fuerte que tiene el país, además de las urgencias del sistema de seguridad social recrudecidas con la irrupción de la pandemia del COVID-19. Es decir, Colombia tiene problemas por
todo lado que se le mire. En tema de tierras, sobre todo a nivel rural, el predial unificado no está todavía universalizado a nivel del país. El tema del sistema, toda la problemática que hay en torno al sistema de salud del país es muy delicado. Toda la cantidad de dinero que le debe el Estado colombiano a los hospitales públicos, a las clínicas privadas, a todo esto. ¿Por qué? Porque las EPS se están quedando con gran parte de esos dineros. ¿Ok? Entonces, todo eso requiere una gran reforma y por ende, y ahí toca meterlo, gústenos o no, el tema de la reforma pensional. Unas pensiones que sobre todo estamos subsidiando las más altas pensiones, que son a las que se debería poner a pagar impuestos, ¿sí? Pero que ya, como todos sabemos, que esos son los ex senadores, los ex magistrados, jueces de la República, todo esto que tienen unas pensiones mayores a 10 millones de pesos, Sí. estas personas deberían pagar impuestos sobre eso y no lo están haciendo hoy en día. Entonces, pues eso es bastante delicado. Y el argumento que se usa y con el ánimo de meterle pánico a la sociedad es que, ay, no le van a poner... eh, le van a poner impuesto a las pensiones mayores de 5 millones de pesos. No, es de 10 millones de pesos para arriba, ¿sí? Lo que pasa es que si usted de pronto tiene una pensión de 5 millones, pero usted aparte recibe arriendos, usted tiene otro tipo de ingresos por algunos negocios o que es accionista en alguna empresa, ese tipo de cosas, ahí sobre eso le van a cobrar renta, ¿sí? Pero no sobre sobre el tema de los 5 millones de la pensión. Entonces, digamos que frente a eso hay que tener un buen filtro a nivel de lo que escuchamos, porque por ahí se nos pueden filtrar cositas que no son la realidad y eso es lo que genera únicamente desinformación. Y entonces usted empieza a recibir la cadena de WhatsApp de la tía uribista, en donde le empieza a decir, mire que es que le van a subir a las pensiones, le van a cobrar impuesto a las pensiones, no es a las pensiones, es a las pensiones más altas, ¿sí? Lo cual está bien, eso debería pasar. Son los más descarados porque son los que más subsidios están robando literalmente de Colpensiones, es decir, de las pensiones de los que estamos realmente ahorrando en ese tipo de fondo de pensiones. Sí. Entonces, eso es un gran problema. Y en eso radica hoy en día el mayor problema que tiene Italia, y es el tema pensional. ¿Qué pasa? El promedio de edad hoy en día en Italia está alrededor de los 38 años. Es decir, ha frenado los nuevos nacimientos. No sé si eso suena redundante, pero sus nacimientos se han desacelerado. Entonces, eso está haciendo que la población se envejezca y mucha de la población envejecida está trabajando en el sector público. Entonces, ¿qué pasa? Un sector público que no ha dado un salto tecnológico porque su personal es reacio a dar a aceptar ese cambio, un sector público que está totalmente estancado, ¿sí? Porque reitero, el personal que está laborando es de mucha edad, ¿sí? Ya no son productivos, ya son personas que no trabajan igual y sí le están ocupando una plaza a una persona joven que podría llegar y cubrirla sin ningún problema, pero eso está pasando hoy en día allá en Italia. Y a eso agréguele el que ahorita nombraron un gobierno extremadamente fascista y de derecha, en donde esta señora lo que dice es, vamos a aumentar las pensiones y vamos a querer pagar pensiones a personas de más baja edad para, ¿por qué quieren hacer eso? Porque ellos saben que es ahí en donde están los votos. Y esa gente, pues si a usted lo beneficia esa ley, pues usted va a votar por esa gente, ¿sí? Porque uno desafortunadamente mira lo que le conviene a uno, no mira lo que le conviene al pueblo como tal. Si uno mirara eso, usted no votaría por esa ley. Pero como estamos mirando siempre lo que nos conviene a nosotros directamente, pues ahí es donde uno dice, no, pues esto es lo que a mí me sirve, pues yo voto por esta señora y eso hace que ese país vaya a entrar en problemas. Por lo que digo, está con un déficit del 160% del PIB a hoy. Imagínense si disminuyen la edad para pensionarse, eso va a ser peor, eso va a ser una bomba de tiempo que va a estallar. Y eso nos va a servir para mirar la catástrofe que va a pasar en Italia, que después va a pasar en España y después va a pasar en Francia, cuando nos toca aquí en Colombia.
porque eso es una bomba de tiempo, eso va a estallar, tarde o temprano va a estallar. Si no le buscan un freno a eso, esto se va a convertir en un gran problema para la nación. Aumento de la tarifa nominal de las empresas al 35%. Se había dicho en la reforma tributaria anterior, y perdónenme en esta diapositiva que se ve horrible, básicamente se había dicho que las empresas iban a tener una tarifa, se les iba a ir reduciendo año a año, hasta llegar al tope del 30%, que se suponía era para el año grabable del 2022. Eh, Obviamente, pues ahí fue cuando surgió todo el tema de la calle en Colombia, la protesta social, y eso pues derivó en que no aceptamos lo que fue el IVA que nos querían imponer, y todo esto pues a raíz de el mal trabajo que hizo Carrasquilla frente a la socialización de esa reforma tributaria, que no era mala, eso hay que dejarlo claro, esa reforma tributaria no era mala, pero la vendió donde no era. ¿Por qué? Porque Carrasquilla se fue directamente a sus amigos, a los de los sectores económicos, a los grupos empresariales, a decirles, oiga, mire, vamos a poner esta reforma tributaria y le vamos a meter IVA a la canasta familiar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vamos a quitar a ustedes lo que son artículos que están hoy en día exentos, los vamos a pasar que están hoy en día en excluidos, los pasamos a exentos, y ahí entonces, ¿qué pasa? Que ese IVA que usted se ahorraba en el momento de la producción de ese bien, cuando lo vende, digamos que ya no puede deducir ese IVA. Entonces, ¿qué pasa? Se le cobra ese IVA y usted ¿qué va a hacer como empresario? Pues usted se lo transfiere al comprador. Es decir, usted va a subir los precios de venta. Cuando se suben los precios de venta, ¿qué pasa? Pues que la gente deja de comprar eso, ¿sí? Entonces, el empresario, que no es bobo, dijo, uy, espere, estos manes, ¿qué van a hacer, hermano? Se nos van a tirar el negocio, van a dañar esto, y lo que van, entonces comienzan a generar pánico, a decir, no es justo que nos empiecen a cobrar ahora IVA, la canasta familiar, y patatín y patatán, y comienzan a generar un pánico en redes, y ahí ese tipo de mensajes que le llegan a usted por Facebook o por cadenas de WhatsApp o por, por Instagram, etcétera. Y pues como de pronto hay muchos que no leen otras cosas y no se documentan por la red, lo cual está muy mal, pues usted se queda con esa percepción y dice, claro, yo voy a salir a manifestarme porque es que, ¿cómo me van a poner IVA a la canasta familiar? ¿Qué se creen? Y no es que fuera directamente a todos los productos, digamos que hubo mucha desinformación y ahí en Río Revuelto pescó todo el mundo, todo el que quería, esos también le querían poner impuesto a las pensiones más altas y lo que nos vendieron por redes sociales fue que todas las pensiones, a todos los pensionados les iban a tocar pagar impuesto, lo cual Y era la gente completamente falso. encerrada, profe, la gente Exacto. encerrada quería salir. Algo. Sí, 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 sí. Pero, pero es que ahí es donde uno dice, bueno, toca mirar la coherencia y saber por qué se está protestando, ¿sí? No sé si tuvieron oportunidad de ver la protesta que hicieron ahorita, la última, todo el mundo con un papelito, no a los médicos cubanos, un poco de desinformación, no a la factura eléctrica, eh, que no decían la factura electrónica, sino no a la factura eléctrica. Era una serie de cosas absurdas que se ve que la gente ni siquiera sabe por qué es que sale a protestar, simplemente los llaman y allá se reúnen y grite esto, diga aquello. Eso obviamente pues no, digamos que no son todos. Sí, Cuando hubo la profe, protesta, dime. sí, no, que cuando digamos la protesta de lo del IVA, ahorita con esta última protesta, salen a preguntarle a la gente y la gente no sabe ni a qué sale. Exacto. Pero digamos que en la protesta anterior habían muchos más motivos porque también fue el tema de la disminución en el rubro del sector educativo. Digamos que habían muchos problemas que en ese momento convergen. Todo el tema de la salud estaba crítico. Entonces, pues sí, la gente no encontró otra alternativa más que salir y manifestarse en las calles. Y un gobierno bien impopular, hermano. Un gobierno que va y le manda a ustedes más de una, pues eso lo que hace es que aún, eso es echarle gasolina al fuego y aumenta la presión sobre ellos mismos, porque es que eso es, vuelvo y digo, eso es pegarse un tiro en el pie. Eso no lo debería hacer, ¿sí? Un gobierno tiene que tratar de, por todos los medios, de mediar con los manifestantes. Usted no puede salir y enfrentarse a piedra con
con los camioneros, porque esos manes le bloquean las entradas a las ciudades. Usted no puede, y ya lo demostraron los motociclistas, usted no puede salir a enfrentarse con ellos, porque esa gente le bloquea una ciudad. Acá en Bogotá eso fue terrible, ¿sí? Entonces, hay sectores de sectores, y usted tiene que, como gobierno, ser inteligente y saber con cuál puede discutir y con cuál tiene que sentarse a negociar. Entonces, básicamente aquí lo que quiero decir de este aumento de tarifa fue que los mismos empresarios fueron unas bestias y salieron en nombre de ellos, los gremios, a decir, mire, tranquilo, señor presidente, no se preocupe, no le ponga IVA a la canasta familiar, súbanos a nosotros la tarifa que nos la iba a bajar para el 30, ahora súbala al 35, no hay problema. Y por debajo le decían, pero no me quite los beneficios ni los descuentos tributarios. Usted no me quita eso y yo no hago ningún escándalo, súbanos la tarifa. Igual, a las grandes empresas esto no las afecta. ¿Por qué? Porque esas empresas hacen planeación tributaria, son muy juiciosas en sus aspectos, saben cómo hacer planeación tributaria gracias a la ilusión y eso les permite tener una tasa efectiva de tributación, perdón, una tarifa efectiva de tributación, básicamente de un 15, 17, máximo un 20%. Es decir, 15 puntos porcentuales menos de lo que tiene que pagar una pyme o una microempresa. Esos son los dos grandes damnificados de esa propuestica que hicieron los gremios ante Duque. Y fue que las pymes y las microempresas, que son las que dan más del 80% del empleo en Colombia, ellas son las que están asumiendo esa carga, esa tarifa, esa tasa nominal del 35%. Entonces, bastante injusto, pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Esa es la Em, vida. sí, lo dejamos ahí. La próxima sesión seguimos con esto otro y nos metemos ya directamente con lo que es el procedimiento tributario. Esto es importante conocer esta radiografía del país, ¿sí? Nos vamos a poner a hablar de temas tributarios, pues por lo menos debemos saber qué terreno estamos pisando y cómo está el país realmente. ¿Listo? Entonces, pues So, nada, les agradezco muchísimo. Perdónenme ahí las fallitas técnicas que hubo al comienzo, pero ahí vamos a ir están mejorando en la alzando medida en la que... mano, profe, Ay, los perdón, compañeros. cuénteme. Profe, Dime, Juan bueno, Manuel. Ah, buenas noches, eh, Aide. una pregunta respecto al trabajo. Nosotros ya enviamos el correo para la asignación del video de sobre cuál Listo. video vamos a trabajar, pero no hemos recibido tu respuesta. Entonces, Listo, para... bien, Aide. Entonces ahorita me quedo y lo reviso y les respondo ese correo. ¿Ok? Te voy a enviar el mío. Listo, muy bien. Listo, Juan igual lo Manuel. mismo. Ah, ok, Estamos bien. esperando Profe, respuesta. Jessica. escribes el correíto ahí, porfa. Sí, O profe, yo lo sí, yo también ya tengo. lo envié, pero tampoco he recibido respuesta. Listo, no se preocupen, ya ahorita les contesto. ¿Me regalan el Vale, correíto del profe, muchas profe? gracias. Gracias. Listo, ya se lo copio aquí en el chat. Listo, profe, la clase se terminó. Sí, sí, sí. ¿Quién pregunta? ¿Juan? Sí, o sea, para si va a haber otro tema o ya terminó la clase. No, ya terminó la clase. De pronto la persona que estaba grabando